La verdad es que sería necio no reconocer que este debate presupuestario llega en un contexto internacional mucho más incierto y complejo de lo que esperábamos hace unos meses. Por un lado, es evidente que desde el Gobierno y desde las fuerzas progresistas y de izquierdas que lo acompañan en esta Cámara se han hecho grandes esfuerzos presupuestarios para intentar dar a esta crisis una salida diferente a la que se produjo en el año 2008. Ahí está el ejemplo de los ERTEs, ahí está el ejemplo de los diferentes escudos sociales, sin los cuales miles de puestos de trabajo, de empresas, de vida, seguramente hubieran naufragado sin contemplaciones. Por otro lado, sin embargo, es cierto que la emergencia social y la emergencia climática no han remitido y que están sumiendo una parte importante de la población en un estado de ansiedad y de preocupación general. Sin embargo, me parece que la clave es saber de dónde viene esta situación y cómo se genera esta emergencia. La respuesta de las derechas, la vemos aquí cada día, utilizar el catastrofismo y el alarmismo para generar más miedo, para crear chivos expiatorios que enfrenten a la gente de abajo y para ocultar la responsabilidad que en todo esto tiene la enorme concentración de poder privado que se ha producido en este tiempo. Me parece a mí que con un objetivo evidente, que es crear un estado de parálisis, una suerte de estado de shock, en el sentido de Noemí Klein, para volver a colarnos las políticas de ajuste y de recortes que se aplicaron tras la crisis del 2008 y que nos han conducido a un absoluto desastre como sociedad. Día sí, día también escuchamos muchos letratenientes neoliberales decirnos que el problema de la inflación o de la ausencia de ciertos suministros se debe a la deuda pública, al nivel de los salarios, de las pensiones, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que eso solamente se sostiene si no se presta atención a dos elementos claves de la economía neoliberal, como son la financiarización y la precarización laboral. ¿Cómo no va a haber inestabilidad en los precios de la energía, del transporte, de ciertos alimentos, si durante décadas se ha favorecido una concentración indecente de poder en el mercado energético y alimentario? ¿Cómo no va a haber inestabilidad si durante décadas se ha permitido que en los mercados financieros se especule con el suelo, con los ríos, con la naturaleza, como si fueran una mercancía más? ¿Cómo no va a haber desabastecimiento en este momento en ciertos productos si las condiciones laborales en las cadenas de suministro internacional, en las maquilas, en las subcontratas globales son absolutamente vergonzosas? Por lo tanto, lo que vemos aquí es un problema estructural que hay quien no quiere que veamos, y es la existencia de un capitalismo desbocado y senil con signos de agotamiento cada vez más visibles. ¿Y qué es la irrupción planetaria de la ultraderecha sino el intento de responder a la decadencia de este capitalismo zombie generando miedo y generando violencia? ¿Contra quién? Pues lo vimos hace una semana cuando Vox votó contra 2 convenios de la OIT, contra las clases trabajadoras, contra las mujeres, contra las personas migrantes, contra quienes protesten contra esa violencia sistémica. Esa suerte de contrarrevolución preventiva que estamos viviendo es el programa del 1% privilegiado del mundo en este momento. Pero como decía hace poco nuestro compañero Pablo Bustinduy, para frenarlo no basta con invocar el miedo a quienes generan miedo y generan odio. Hacen falta respuestas estructurales, de fondo, tanto en el ámbito interno como en el ámbito europeo e internacional. Porque no nos engañemos, señoría, los trabajadores y trabajadoras del metal en Cádiz, en Alicante, de las conservas en Vizcaya, de los supermercados en Castilla y León, no van a dejar de hacer huelga porque se los estigmatice, porque se los intimide con tanquetas o porque se les prometa un futuro verde que posiblemente los encuentre muertos. Solo lo van a hacer si se respetan sus derechos, si la patronal cumple con sus obligaciones y si la reindustrialización social y ambientalmente justa deja de ser una simple consigna para convertirse en una realidad tangible también para las gentes trabajadoras del sur de Europa. Hablamos mucho de cambio de paradigma, señorías, pero las empresas, al igual que muchos estados, siguen demasiado instaladas en la plegaria de San Agustín. Señor, hazme casto, pero todavía no. Pero lo cierto es que esperar o volver a la vieja normalidad contaminante y precarizadora, como querían algunos, solo nos conduciría al desastre. Por eso, más allá de estos presupuestos, el rechazo a las políticas de austeridad y de recortes no puede ser un rechazo episódico, hijo del momento hamiltoniano consentido por Angela Merkel, sino que debería venir acompañado de una refundación constituyente de Europa. ¿Cómo se va a hablar de transición digital, social y ambientalmente justa si Europa no comienza a hablar en serio de un gobierno público y democrático de la economía, esto es, de los datos, de la energía, del transporte? ¿Qué credibilidad va a tener la apelación a un Green New Deal si no se pone en marcha ya una política incisiva fiscal incisiva con los grandes especuladores, contra los grandes contaminadores, contra las grandes fortunas? Esta semana, señorías, en Bruselas y aquí mismo en Madrid, tuvimos la oportunidad de escuchar a Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente de un país como Brasil, con 212 millones de habitantes. Y su mensaje fue inequívoco. El gran problema de nuestro tiempo sigue siendo la desigualdad, que a pesar de las grandes palabras y de las grandes promesas se ha disparado de manera escandalosa durante la pandemia. Y la función de los Bolsonaro, la función de los Kast en Chile, de quienes esta propia Cámara defienden al franquismo
o lo hacen en sus misas, es actuar como la guardia de cops, como los matones de ese 1% privilegiado que concentra más poder que nunca y que es el principal responsable de la emergencia social y climática que vivimos. Por decir cosas como estas, pero sobre todo por desarrollar políticas que sacaron a millones de personas del hambre y de la pobreza, Lula fue objeto de una ignominiosa persecución judicial y penal. Y a pesar de todo, no han podido pararlo. A sus 76 años lo hemos visto en pie, invitándonos a ser optimistas, indignados, conscientes de que solamente impugnando el estado de cosas actual será posible construir otra Europa y otro mundo más justo y fraternal. Eso, señoría, exige sin dudas reformas concretas, cotidianas, que protejan, que cuiden, que den seguridad a quienes peor lo están pasando a través de políticas sólidas en materia de vivienda, de trabajo, de salud, de educación, de ingresos. Pero, si esas reformas quieren perdurar, deben ser reformas estructurales que vayan a la raíz del problema. Por eso deben inscribirse en un programa de transformaciones más amplias, un programa, señorías, que no se resigne a convivir con este capitalismo global, irascible y decadente, sino que asuma la necesidad de crear un orden social distinto, más solidario, más cooperativo, capaz de llevar la democracia no solamente a la esfera política, sino también a la esfera económica. Eso, señorías, es necesario, es urgente y si hay voluntad política y social, también es posible. Muchas gracias.